Hola, mi nombre es Zaira García. El día de hoy voy a compartir con ustedes un tema muy especial que son los principios del CEPAC, los cuales se encuentran en la Ley 1437 de 2011, la cual introduce tres aspectos fundamentales. El primero es la sentencia de unificación, el segundo es que el CEPAC es un instrumento de garantías y el tercero es la igualdad de trato y la igualdad de garantía de derechos para personas, circunstancias y vulneraciones. Vale la pena señalar que el CEPACA es el tránsito de una teoría objetiva francesa a una teoría subjetiva alemana. También que esta norma nace en el marco del derecho constitucional colombiano, por lo cual tiene una inminencia de los principios y garantías fundamentales de la Constitución. Siendo así, vamos a hablar del título primero, disposiciones generales, que en su capítulo 1 aborda los fines y principios que inspiran los procedimientos administrativos. Entonces, el artículo primero nos habla de la finalidad de esta primera parte. Entonces, nos habla de que las normas tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas. En este primer apartado podemos ver una inmersión del Estado Social de Derecho para el desarrollo de la función administrativa y también de una doble funcionalidad de este Estado de Derecho. En el primer lugar, de abstenerse de interferir en la libertad individual de las personas y en segundo lugar, de actuar cuando la ley le ordene para la protección y reivindicación de los derechos de las personas, también cuando ellas lo pidan. Luego vamos a encontrar la primacía de los intereses generales, haciendo referencia al artículo 209 constitucional y también al mismo preámbulo y artículo primero. Luego vamos a encontrar la sujeción de las autoridades administrativas a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico en cumplimiento de los fines estatales, lo que hace referencia al principio de legalidad específicamente en tres aspectos: la actuación del Estado mediante una autorización normativa, en segundo lugar la aplicación del debido proceso y en tercer lugar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Luego vamos a encontrar el funcionamiento eficiente y democrático de la administración, que son dos principios fundamentales que deben ser tenidos en cuenta a la hora de interpretar el CEPACA. Y finalmente se establece una relación entre los deberes y los derechos y obligaciones del Estado de los particulares, viéndolos desde una perspectiva, digamos, igualitaria. Este artículo primero establece una sintonía con la Constitución de 1991, la cual va a generar un equilibrio permanente entre el ciudadano, la sociedad y el Estado. De este artículo podemos entonces concluir que es una obligación del Estado Social de Derecho para el cumplimiento de sus fines esenciales a la hora de dar aplicación al Código del Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo. Vamos a pasar al segundo artículo, el cual nos habla del ámbito de aplicación y establece dos situaciones en el inciso primero y en el inciso segundo. Entonces, en el inciso primero establece la regla general y en el inciso segundo establece la excepción a esa regla. También encontramos en el inciso primero dos términos claves que son la función administrativa y el concepto de autoridades. Entonces hay que entender autoridades como un todo compuesto por diferentes órganos del control, ramas del poder público, que viene siendo el ejecutivo, el legislativo y el judicial, organización electoral, también las entidades territoriales, las entidades descentralizadas, los particulares con funciones administrativas designados por la ley, y que la autoridad cobija la totalidad de estructuras públicas creadas para cumplir los fines del Estado, en donde también deben actuar y colaborar los particulares.
Luego viene un término importante que es la actividad administrativa, clasificada en tres variables. La principal, que habla de una actividad derivada de los fines para la cual fue creada. Un ejemplo de esto es la rama ejecutiva. Luego vamos a encontrar la actividad secundaria o instrumental, que sus fines no son definidos como administrativos, pero se ejercen funciones administrativas para cumplir su fin. Ejemplo de esto son las ramas judicial y la legislativa y las empresas industriales. Y luego vienen las actividades administrativas circunstanciales, que son ejercidas eventualmente para el cumplimiento de funciones encomendadas, por ejemplo, las sociedades de economía mixta que tienen participación pública inferior al 50%. En el inciso segundo encontramos la excepción a la regla mediante los procedimientos militares o de policía, ya que son decisiones inmediatas, y también encontramos la excepción en la facultad de libre nombramiento y remoción, con la cual se garantiza una confianza en las políticas gubernativas. Finalmente, en el inciso tercero nos habla de que el CEPACA tiene un carácter de norma supletoria, es decir, que entra a aplicarse a falta de una norma especial. El objetivo principal de los principios son tres, o los objetivos son tres. El primero es interpretar la ley, el segundo es integrar las distintas regulaciones y el tercero es llenar los vacíos o lagunas existentes. Entonces, en esta parte pues se nos enuncian los principios fundamentales, y el primero es el debido proceso, que hace referencia a la representación, defensa y contradicción dentro del proceso administrativo. El segundo es el derecho de la igualdad de trato y habla también de una existencia de discriminación positiva. El tercero es la imparcialidad, que nos habla de decisiones objetivas. El cuarto es la buena fe, que excluye la desconfianza entre las autoridades y los particulares para la eficiencia y la eficacia. Luego viene la moralidad, que nos habla de actuar con rectitud, lealtad y honestidad en toda actuación administrativa. Luego viene el derecho de la participación, que hace referencia a la evaluación de la función pública, también de su ejecución y de su formulación. Luego viene la responsabilidad, que hace referencia a que las autoridades asuman las consecuencias de toda acción u omisión. Luego viene el principio de transparencia y de publicidad, que están de la mano, ya que tienden a hablar sobre el derecho que tienen las personas a conocer la información y a acceder a ella. Luego viene el principio de coordinación, que es un trabajo mancomunado entre instituciones para lograr fines esenciales. Luego viene el principio de la eficacia, que hace referencia a la primacía del derecho sustancial sobre las formas, a remover todos los obstáculos formales para evitar decisiones inhibitorias y a sanear sobre lo actuado para emitir decisiones de fondo. Viene finalmente el derecho a la economía y a la celeridad, que hablan de la optimización de los recursos y el aprovechamiento del tiempo para dar una eficaz administración del procedimiento administrativo, valga la redundancia. Luego viene otro tema esencial, que es la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso. Para esto quiero remitirme a la Corte Constitucional en su sentencia C-279 de 2013, que habla de que el derecho a la administración a la justicia es también conocido como la tutela jurisdiccional efectiva, que es la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos establecidos, con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas.
Este derecho constituye un pilar fundamental del Estado Social de Derecho y un derecho fundamental de aplicación inmediata que forma parte del núcleo esencial del debido proceso. Entonces yo lo entiendo así. El debido proceso pues es el núcleo esencial sin el cual no puede darse la tutela jurisdiccional efectiva. Es decir, los dos están relacionados. Entonces, en el marco del Estado Social de Derecho, existe un debido proceso que permite a las personas acceder a la administración de justicia a través pues, de los diferentes órganos que existen, y esto se conoce como tutela jurisdiccional efectiva, que también habla de la posibilidad que las personas presenten pretensiones o exigencias y que se defiendan ante la existencia también de pretensiones o exigencias en su contra. De todo lo expuesto podemos concluir que los principios sirven para interpretar la ley, también para integrar las distintas regulaciones y normas y para llenar los vacíos y lagunas existentes. Los principios son una forma de interpretar el código del procedimiento administrativo para cada caso concreto por parte de las diferentes autoridades. En el CEPACA los principios fueron incluidos de manera explícita para que fueran aplicables a la hora de interpretar la norma por parte de las diferentes autoridades administrativas a efectos de que fuera aplicada y no olvidada como muchos de los principios lamentablemente que hoy en día tenemos en otras normas. Y finalmente podemos concluir que el debido proceso da lugar a la existencia de la tutela jurisdiccional efectiva y que ambas o ambos se relacionan y coexisten y permiten que las personas tengan acceso a la administración de justicia. Con esto me despido agradeciendo por su atención y deseando un feliz día.